Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Por la gracia de Dios, hoy me toca venir a presentarles un tema que desde un tiempo Dios puso en mi corazón en presentar aquí en cuanto el pastor me volviera a invitar a estar en este lugar. Y es el tema de la Trinidad de Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos escuchado este tema y pues a lo mejor lo hemos tomado así como algo pues obvio, ¿no? Pero no es tanto así. Dice en primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. ¿Sí? Pues hoy vamos a ver un poquito de esta enseñanza bíblica de la Trinidad. Dice la mayoría de teólogos que ese es uno de los misterios por excelencia y que es un poquito difícil de entender, ¿sí? Un poquito difícil de entender porque nosotros somos seres limitados, personas que no tenemos la mente finita de Dios, o sea, somos personas que estamos tratando de explicar a un Dios que es infinito, ¿sí? Entonces, el conocer a nuestro Dios con nuestra mente finita, pues es una manera de tratar de explicar quién es eterno, quién es infinito y es inmutable, o sea, que no cambia. Así es que pues vamos a ver a través de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, cómo es que es la Trinidad de Dios. ¿Por qué creen que es esencial conocer la Trinidad de Dios? ¿Sí? Pues yo les podría responder que es una de las mejores vistas trinitarias que hay para contemplar el Evangelio. ¿Sí? También les quiero decir que sin Trinidad no hay salvación. ¿Sí? Por eso nos haremos una pregunta hoy también, que tal vez también nos vamos a ir contestando en este tiempo, ¿no? ¿Es posible ser salvo en alguien que no cree en la Trinidad? Bueno, pues vamos a revisarlo conforme a la palabra. Les quiero decir, hermanos, que a veces decimos, bueno, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ¿somos los cristianos monoteístas? O sea, ¿creemos en un solo Dios? Porque digamos que aquí en este mundo hay tres religiones monoteístas que fueron derivadas de la promesa de Abraham, ¿sí? Una de las religiones monoteístas es el judaísmo, otra es el islam y otro es el cristianismo. El judaísmo y el islam niegan que hay una Trinidad, que hay un Dios en tres personas, ¿sí? Por lo que atacan al cristianismo como una religión politeísta, ¿sí? En el judaísmo se habla de un solo Dios y en el islam también se habla de un solo Dios como Alá. Obviamente que Alá del islam no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Por lo que podemos considerar a esta religión como una falsa religión que adora a un falso Dios. La mayoría, por lo menos que vemos en la historia cristiana, la mayoría de los cristianos somos monoteístas trinitarios y no estamos hablando que que creemos en múltiples dioses. Dios es una sola persona y pues pero también quiero decirles que hay grupos cristianos sectarios, o sea que el tiempo los ha llevado a conocerse así, como los que son los testigos de Jehová, los pentecostales unicitarios,
los mormones, ellos dicen que la Trinidad es un resultado de un concilio. O sea, esta es una reunión que se hizo en Nicea en el año 325, ¿sí? Pero su argumento es que la Trinidad no está ni en la Biblia ni en la historia. Pero bueno, eso es lo que a nosotros nos dicen, porque la mayoría de los cristianos desconocen si es cierto o no. Solamente dan por asentado que Dios es uno, ¿no? Pero la verdad es que sí, la Trinidad, de hecho, está mucho más antes de este concilio. O sea, está desde la eternidad. O sea, es simplemente, la Trinidad es Dios y Dios es eterno. Es decir, es como el tetagrama, ¿no? Que es la combinación de las letras hebreas en las que se transmitieron la palabra Yahweh, que significa Él es quien será, Él es quien es y Él es el quien fue, ¿sí? Y en esta palabra también implica una pluralidad, o sea que se encuentra un Dios trino. La Trinidad, para ser prácticos, es axiomática. No sé si han escuchado esa palabra. Un axioma es algo que se da por entendido, por asentado. Es decir, la Biblia da por asentado o por entendido que Dios existe, ¿sí? Y eso lo vemos en Génesis, desde la primera palabra de Génesis, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la Trinidad. Da por asentado que la Trinidad es una naturaleza de Dios, ¿sí? Y también da por asentada que el Evangelio, la naturaleza es la colaboración de un Dios trino. Por ejemplo, la obra de la encarnación, la obra de encarnación, el Padre envía, el Hijo se humilla y encarna, y el Espíritu Santo lo coincide. El ministerio, el Padre lo aprueba, el Hijo obedece, el Espíritu Santo lo capacita. En su muerte, el Padre lo juzga, el Hijo lo soporta y el Espíritu Santo lo sostiene. En nuestra salvación y vida como cristianos, Dios Padre es quien planea, quien nos hizo nacer. El Dios Hijo es quien ejecuta, es quien gana el mérito. Y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la obediencia de Cristo a los corazones humillados ante Él, nos transforma. Esto nos dice en Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que os guardados por medio del poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Eso lo dice en este versículo. Tal vez muchos no hemos pensado mucho acerca de la Trinidad y tenemos este conocimiento sin sustento. Por ejemplo, decir, a ver, explícame la Trinidad, ¿cómo es, no? No sé si se acuerdan, algunos venimos del transformo de la Iglesia Católica, ¿no? En un dogma que se decía que, no sé si recuerdan que decía que solo hay un Dios verdadero y tres personas distintas en un solo Dios. Eso se decía como parte de una verdad, ¿no? También, bueno, los que no han sido de trasfondo católico, a lo mejor han escuchado en algunas congregaciones evangélicas himnos como el de Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lores te dará, Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Sí? No sé si algunos
algunas personas de trastornos de familia cristiana lo han escuchado, ¿verdad? Porque bueno, a mí me tocó pues brincar y dar gritos de júbilo, ¿no? Después de haber sido católico. Pero pero este conocimiento no es suficiente en un mundo que es herético, ¿sí? Todos somos llamados a conocer esta enseñanza, esta doctrina, porque todos somos llamados a dar razón de nuestra fe, de demostrar qué es lo que creemos. No solo corresponde al pastor, sino nos corresponde a todos como iglesia. En 1 de Pedro 3:15 dice esto: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice ahí, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, nuestra fe, ¿sí? O sea, la doctrina es decir, la doctrina de la Trinidad es Dios, ¿sí? Quien no cree en esta enseñanza, pues niega la existencia de Dios, niega la naturaleza de Dios, y es decir, que no conoce al Dios de la Escritura, ¿sí? Vemos cómo la Escritura sustenta la Trinidad. Vamos a ver 1 de Juan 5, del 7 al 8. Miren, hermanos, este versículo ha sido también muy atacado, principalmente porque este es un texto muy claro en el que se muestra a un Dios trino, pero resulta que este texto no existía en los originales, ¿no? O sea, sino que fue puesto mucho después, ¿sí? Entonces, por eso cuando nosotros consultamos otras versiones de la Biblia, encontramos que han sido recortados conforme a que ahora que se tiene más accesibilidad a revisar antiguos manuscritos, ver si realmente esas palabras existían en los anteriores. Por eso es que, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, Juan 5:7 dice, por lo tanto, los tres son testigos, ¿sí? Y si nos regresamos a 1 Juan del 5 al 7 en la Reina Valera, dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y tres son los que dan testimonios en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ¿sí? Es un versículo que pues realmente podríamos decir que no estaba ahí, pero el hecho que no esté ahí no significa que no exista en la Biblia. O sea, hay más versículos bíblicos que dan testimonio de esto. Por ejemplo, Mateo da testimonio. En Mateo 3, del 16 al 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, ahí está uno, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, ese es el Dios en primera persona, digamos Dios en segunda persona, como el Espíritu Santo, que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Ahí vemos, no claramente como vemos en 1 Juan, pero vemos también cómo implícitamente está estos tres ahí. También Pablo da testimonio en 2 de Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Ahí vemos las tres personas, ¿sí? También vemos que Pedro da testimonio en 1 de Pedro 1:2, que dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, ahí está primera persona, en santificación del Espíritu, tercera persona, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, segunda persona,
gracia y paz sean multiplicadas. ¿Sí? También en Juan dice, también Juan dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Vemos ahí a Cristo como segunda persona en su oficio sacerdotal, rogando al Padre que envíe al Espíritu Santo por intercesión del Hijo. ¿Qué vemos aquí pues entonces? ¿Cómo es que se relaciona la Trinidad? Vemos cómo cada uno de los miembros tienen un plan de redención. Cada miembro tiene una función específica en la obra redentora. Pero no nos confundamos, hermanos, de nuevo. Es un solo Dios. Es una esencia divina. Y en ella subsisten tres personas, ¿sí? Así es que creer en el Padre, creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo no es politeísmo, sino nosotros adoramos a un solo Dios en triunidad. ¿Sí? En Deuteronomio vemos cómo es que si realmente vemos Deuteronomio, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios, no hay otro Dios. En Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque no hay Dios y no hay otro Dios y nada que se asemeje a mí. ¿Sí? Así es que vemos cómo es que nosotros adoramos un solo Dios, pero voy a tratar de explicar cómo es esta conjunción. Espero que no los pierda, espero no perderme y que sea de bendición esto, ¿no? Dice, la Trinidad no es una unidad compuesta. O sea, no quiero decir que Dios Padre es el 33.33%. Podemos poner la siguiente. Dios Padre no es el 33.33% de Dios, ni Dios Hijo es el 33% de Dios, ni Dios Espíritu Santo es el 33.3% de Dios, y que los tres conforman un 100%. Eso no quiero decir. O sea, Dios no los componen ellos tres, ¿sí? La Trinidad es una unidad, ¿sí? O sea, Dios es santo, ¿sí? Dios es poderoso, Dios es eterno, y los tres son completamente Dios. O sea, los tres tienen estas características, ¿no? Cada uno es Dios poderoso, cada conjunto de la Trinidad es Dios eterno. Los tres, no hay un instante en el tiempo que ninguno de los tres no haya existido, ¿sí? Porque la Trinidad no es la suma compuesta del Padre más el Hijo más el Espíritu Santo, porque si no, cada uno tendría una cualidad y le faltaría al otro, ¿sí? Entonces, el Hijo no es parte de la deidad, el Hijo es plenamente Dios. El Padre no es parte de la deidad, es plenamente Dios. Y el Espíritu Santo no es parte de la deidad, es plenamente Dios. Espero que no los confunda, ¿no? O los duerma. Pero si entendemos esto, es que estamos diciendo que Dios es simplemente indivisible, o sea, no lo podemos dividir, es por lo tanto un solo Dios,
Ahí vemos una gráfica, el anterior, todavía seguimos en el anterior, donde vemos que cómo están unidas en una sola esencia, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, todos unidos en una sola esencia. Pero vamos a ver también que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Los tres tienen características distintas. Ahora sí, vamos en la siguiente imagen. El amor de Dios no es simplemente una propiedad de Dios. El amor de Dios, Dios es amor, ¿sí? Así como Dios es santo. Estoy hablando de sus características únicas. O sea, esto no lo comparte con absolutamente nadie, ¿sí? Estos son atributos únicos de Dios. O sea, es decir, que digamos que en el catolicismo, o sea, el único que es completamente santo y es santo completamente es Dios. El único que es Dios, el amor de Dios es Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Otras características son su eternidad. Dios siempre ha sido eterno y los tres han existido eternamente. Dios ha sido omnipotente, o sea, es decir, que Él tiene todo el poder, ¿sí? Dios sí ha sido omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Dios ha sido inmutable, o sea, es decir que Él siempre será el mismo, ayer, ahora y siempre, y nunca va a haber una experimentación de variación sobre Él, ¿sí? Me acuerdo mucho de una hermana que decía, yo ya no voy a ir a la iglesia porque pues ahora ya he faltado, he cometido pecado, por eso es que yo siento que Dios ya no me quiere, ¿sí? Pero una de las características de Dios es que Él nunca va a cambiar, en Él no hay mutación, ¿sí? O sea, independiente de nosotros, su amor, su sustento siempre va a estar en Él, no en nosotros, ¿sí? Por eso es que, hermanos, nunca crean que Dios los va a querer menos, ¿sí? En Él nunca va a cambiar su amor por ustedes, ¿sí? Esa es su inmutabilidad. Otra característica de Dios es su omnipresencia, ¿sí? Es una característica, les decía, única de Dios. Es más, les decíamos, en el catolicismo se le rezan a muchos santos, pero todos los santos, o sea, son gente muerta, son gente que ya están en un lugar y que no tienen presencia en todos lugares. Es decir, que si alguien le está orando a San Pedro en Cuernavaca y alguien le está orando a San Pedro en la Ciudad de México, él no puede estar en los dos lugares, uno porque está muerto, ¿sí? Y otro porque no es Dios, es el único que es omnisciente, ¿sí? Entonces, la omnisciencia de Dios es la capacidad de estar presente al mismo tiempo en todos los lugares. Es la única manera, digamos, una de las características hermosas de Dios. Ahorita lo vamos a seguir viendo, ¿no? Así es como todas estas características están presentes en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, ninguno de los tres les falta esta característica. O sea, en el Padre está la esencia de Dios, en el Hijo está la esencia de Dios y en el Espíritu Santo está en la esencia de Dios, pero no son tres esencias, si son una sola esencia. Esperemos que hasta aquí vayamos bien. Este es una... decía, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no están unidos por esa esencia, sino que ellos son la esencia misma, ellos son Dios,
¿sí? Entonces, esta doctrina es llamada perichoresis, ¿sí? Y lo presenta con este gráfico, ¿no? Y como decían, somos mentes limitadas, finitas. Estamos tratando de explicar a un Dios que es infinitamente santo y todas sus propiedades, ¿no? Incluso podemos presentar este gráfico y decir, nos quedamos cortos al tratar de explicar cómo es que subsisten estas tres esencias en un solo Dios, ¿sí? Pero, como decía, esto no solamente ya se decía anteriormente en un concilio, como dicen muchas personas que son antitrinitarias, ¿sí? O sea, ya existía en la Biblia. El propio apóstol Juan explica muy bien esta conjunción. Vamos a Juan 5:19, que dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino por lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿sí? Ahí vemos una conjunción. Y Juan 14:10 dice también: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras, ¿sí? O sea, ya Juan explicaba esto, ¿no? Entonces, durante toda la historia cristiana se ha tratado de explicar esta conjunción, ¿no? Uno dice, la Trinidad es como si fuera un trébol, ¿no? O la Trinidad viene siendo como el agua, ¿no? Donde Dios es el agua, el Espíritu Santo es el vapor y el Hijo es el hielo, ¿sí? Pero, como decía, todas estas analogías nos quedan cortas para explicar quién es Dios, ¿sí? En Dios hay una pluralidad, ¿sí? O sea, la fe cristiana tuvo que salir de decir que Dios es uno. ¿Por qué? Porque no solamente se queda que Dios es uno, sino que también tuvo que proponer o explicar por qué Dios está en tres personas, porque el testimonio es arrasador en la Biblia, ¿sí? Los versículos saltan uno y a través de toda la Biblia que nosotros leemos, en él se presenta a Dios como una persona única, indivisible, compuesto por tres personas, ¿sí? Lo vemos en Génesis, del 1 al 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿sí? Ahí vemos una pluralidad de Dios, ¿sí? Esto mismo lo pasó el apóstol Juan en Primera de Juan, ¿sí? Que es un paralelo de Génesis. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Ahí vemos la pluralidad de Dios en las Escrituras, ¿sí? Vamos a ver otro, por ejemplo, Génesis 11:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla su compañero. Salmos 45, de 6 al 7.
Esto es que nos muestra cómo el Hijo es ungido por el Padre. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Vemos la pluralidad también en el Nuevo Testamento. En Mateo 28, 18 al 19, también vemos ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? También, bueno, vamos a ver también en 2 Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Ahí está un Dios que es en plural. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Si nosotros adoramos al Padre, estamos adorando a Dios. Si nosotros adoramos al Hijo, estamos adorando a Dios. Y si nosotros clamamos, rogamos, suplicamos al Espíritu Santo de Dios, también estamos clamándole a Dios. O sea, podemos con plena confianza saber que en cualquiera de las tres personas estamos alabando y adorando a Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cómo probamos que el Padre es distinto al Hijo? Bueno, vámonos a las Escrituras. Dice en Juan 8, 17 al 18, y vuestra ley está escrita que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Sí? Ahí estamos viendo a dos distintas personalidades. ¿Sí? Es decir, que en la pluralidad de Dios, en los miembros, siempre hay un propósito, ¿sí? Aunque cada miembro de la Trinidad tiene su propia voluntad, y lo vemos a través de las Escrituras, ¿sí? Vamos a comprobar que el Padre es distinto al Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sí? Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos trae gozo, quien nos revela las verdades de la palabra de Dios, quien nos da temor y quien nos lleva a la santificación. El Espíritu Santo viene por parte del Padre y por parte del Hijo, ¿sí? Así es que, pues vamos a ver cómo el Espíritu Santo no es el Hijo. En 1 Corintios 12:3 dice, por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es por eso que dice aquí, a través del Espíritu Santo podemos llamar a Cristo como nuestro Señor, y la voluntad de cada uno de ellos es la voluntad de Dios. ¿Sí? Cada miembro posee su propia voluntad y cada uno de ellos es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vemos la voluntad del Padre? En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencias, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Ahí está la voluntad del Padre. Vamos a ver la voluntad del Hijo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie
conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si se dan cuenta, también el Hijo tiene potestad de revelación, ¿sí? Porque es Dios. Vamos a ver la voluntad del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Sabemos también la propia voluntad del Espíritu Santo. Vamos a ver otra característica de Dios. Espero no estarlos durmiendo mucho. Espero que me sigan, continuemos, todavía nos falta 1 hora. Pero vamos a ver otra característica de Dios. Dios es eterno, ¿sí? Romanos 16:26. Pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que lo obedezcan a la fe, ¿sí? Aquí estamos viendo que Dios es eterno. ¿Cómo vemos que el Hijo es eterno? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Aquí vemos cómo es que el Dios es eterno. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo también tiene esta característica de eternidad. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Aquí vemos entonces cómo es también el Espíritu Santo eterno. ¿Sí? Dios también es, como decíamos, es omnipresente, o sea, está en todas partes. Vamos a ver cómo es Dios Padre, también es omnipresente. Vamos a ver Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Sí? Ahí vemos la omnipresencia de Dios. Pero también vamos a ver la omnipresencia del Hijo. Vamos a ver Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y ahí está, allí, o sea, dice no ahí estaré, sino dice allí estoy, ¿sí? O sea, en ese mismo momento, en ese mismo instante, en medio de ellos, ¿sí? Ahí vemos la omnipresencia del Hijo. El Espíritu Santo también es omnipresente. Vamos a ver Salmos 139:7, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? ¿Sí? Ahí vemos también la omnipresencia del Espíritu Santo. Vamos a ver otra característica de Dios. Dios es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Dice Job, vamos a ver cómo el Padre es omnisciente. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí vemos la omnisciencia de Dios. Pero también el Hijo es omnisciente. Juan 21:17 dice: dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sí? Ahí vemos también la omnisciencia de el Hijo.
Y el Espíritu Santo también es omnisciente. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Ahí vemos una característica del Espíritu Santo. Dios también es omnipotente, o sea que todo lo puede. Vamos a Génesis 17:1, dice: era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? El Hijo también es omnipotente. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Espíritu Santo también es omnipotente. Vamos a ver Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Dios también es santo. ¿Cómo probamos también que Dios es santo? Dice en 1 Samuel 2:2, vamos a ver cómo el Padre es santo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Pero así como el Padre es santo, también el Hijo es santo. Hechos 3:14, del 14 al 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matéis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el Espíritu Santo, pues su propio nombre lo dice, ¿sí? Pues es santo. Pero vemos cómo se presenta también la deidad de Dios Padre, también en la deidad de Dios Hijo, ¿no? Vamos a ver Salmos 36:9, que dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Está describiendo a Dios Padre. Y entonces vemos a Juan 1:4, que dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se dan cuenta? La misma característica. Como decíamos, otra característica de Dios es la inmutabilidad. O sea, Dios nunca cambia. Vamos a ver la inmutabilidad, por ejemplo, en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, Jacob, no habéis sido consumidos. En Hebreos también dice 3:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? También el Hijo es inmutable. La salvación es solamente de Dios. Vamos a ver Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Lo vemos en el Nuevo Testamento? Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro
no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Disculpen, hermanos, pero estamos sustentando la doctrina de la Trinidad y son muchos versículos, ¿sí? Pero es importante para nosotros como iglesia que conozcamos estos versículos, ¿sí? Así es que vamos a darles unos poquitos más, ya casi termino, ¿sí? Dice, ahora, ¿cómo sustentamos en la Escritura que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios? ¿Sí? Bueno, aquí vemos en Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. También vemos en Isaías 7:14, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará a su nombre Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros, ¿sí? Entonces, ahí ya explicamos dos versículos en el que Dios Padre es Dios y Dios Hijo es Dios. Vamos a ver primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Dios y el Señor, quien en el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él en medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Sí? Esos son los versículos en los que comprobamos que Dios Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por ahí creo que continúa otra vez la gráfica. Y esta es la parte en que, ¿qué sucede si le quitamos la igualdad y la pluralidad a Dios? ¿Sí? Cuando le quitamos la igualdad y la pluralidad, decimos que no son iguales. Por ejemplo, si decimos que Dios Padre precede en honor, gloria y poder al Hijo, eso apunta a una teología, a una doctrina que se llama monarquismo, es decir, como una casta, ¿sí? Una casta jerárquica, donde Dios Padre, el Hijo es menor que el Padre y el Espíritu Santo está debajo de ellos. O sea que en sí que el Espíritu Santo y el Hijo son sirvientes de Dios, ¿sí? Esto es algo de lo que creen los testigos de Jehová, ¿sí? Ellos no niegan que Jesús es el Salvador, ¿sí? Pero creen que no es de la misma esencia divina de Dios. Ellos creen que es una criatura que está sobre toda creación, sobre ángeles y sobre el hombre, pero que no es de la misma esencia divina de Dios. Entonces, y sobre esta creación somos salvos, o sea, sobre una criatura de Dios, no sobre Dios mismo, que es salvación, ¿sí? Por eso podemos decir que ellos no niegan que Jesús es el Salvador, pero
no creen que Jesús sea Dios, sino un ser creado menor divino, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando exaltamos más, o sea, quitamos el poder de la igualdad a Dios. Pero ¿qué sucede si le quitamos pluralidad? ¿Sí? Esto nos lleva a una enseñanza que se llama modalismo. Y eso quiere decir que Dios, cuando Él quiere, se puede presentar como el Hijo. Y cuando Él quiere, puede presentarse como el Espíritu Santo. Y cuando Él quiere, se puede presentar como el Padre. ¿Sí? O sea que cuando no es un Dios plural, Dios lo hace de una manera y otra, ¿sí? Pero esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Esto de este tipo de enseñanza se llama multimodalismo. Hay una congregación que se llama los pentecostales unicitarios, o que se llaman Solo Jesús, que usan esta enseñanza del modalismo, en la que algunas veces Dios es el Padre, en la que otras veces es el Hijo y otras veces es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿y qué sucede si le quitamos la esencia? Pues simplemente, hermanos, nos convertimos en una religión politeísta, ¿sí? En que Dios es un Dios, Dios Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios, ¿sí? Es al quitar la esencia divina de Dios en el que se convierte esto en un politeísmo, ¿sí? Así es, hermanos, pues sé que esto no es toda la enseñanza de la doctrina de la Trinidad de Dios, pero quise traerla ante ustedes, hermanos, para que no desconozcamos, para que no digamos por conclusión, pues Dios es uno, ¿no? Y entonces les traje todos estos versículos y el sustento a través de la palabra, cómo es que adoramos a un único de Dios, y que si adoramos al Padre, adoramos a Dios; si adoramos al Hijo, adoramos a Dios; si clamamos y suplicamos al Espíritu Santo, estamos clamando a Dios mismo, ¿sí? Pues eso es todo de este tema. Esperemos que haya sido de bendición, que haya sido de aclaración. Y decía, este tema es mucho más amplio. Traté de no extenderme, traté de disminuir, traté de darles menos versículos, pero pues así es la palabra de Dios, y espero que haya sido de edificación para todos. Gracias, hermanos. Pues vamos a orar y vamos a orar por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pido que sea de bendición para mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.